Hola, quiero compartir contigo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo le da una instrucción al joven pastor Timoteo, una instrucción apostólica, y dice verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate lo que dice. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, te pongo a Dios y a Jesucristo como testigo. ¿De qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Dios. Pero ahí no se queda. Dice, que prediques la palabra. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Nuestro deber como cristianos, como pastores, tu deber como apóstol, como evangelista, como profeta, como pastor, como ministro, lo que sea donde Dios te haya puesto, en cualquier área donde Él te haya puesto. Puedes ser un diácono, puedes ser solamente un congregante, pero nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. El deber del cristiano es predicar la palabra de Dios. Fíjate, es predicar la palabra. Ahora, no es predicar lo que tú y yo queramos. No es predicar lo que yo quiera. No es decirte qué tan bien me ha ido. Si yo me subo arriba a una plataforma y empiezo a predicar, y empiezo a agarrarme a contar puros chistes o ponerme a contar muchas bromas, la pregunta es, ¿en qué tu vida es edificado? Si solamente la vida nuestra como cristianos es edificado a través de la palabra. Dice a Tesalonicenses que nosotros somos edificados por la palabra. Solamente el cristiano es edificado por la palabra. Dice Romanos que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Solamente la fe que salva viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si tú y yo no estamos predicando la palabra de Dios? Tú y yo como pastores, como ministros. ¿De dónde el Espíritu Santo va a agarrar para convencernos de pecado? ¿De dónde? ¿Te das cuenta qué tan importante es que tú y yo prediquemos la palabra de Dios? Ahora, muchos dirán, bueno, esto es un poco religioso, esto es un poco legalista. No. Si tú buscas la definición de qué es un religioso, qué es un legalista y qué es tratar de ser bíblico o predicar la palabra de Dios, te das cuenta que son tres cosas muy distintas. Fíjate lo que sigue diciendo. Que prediques la palabra, es un imperativo. Que prediques la palabra, Timoteo, le dice Pablo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la palabra de Dios la debes predicar en tiempo y fuera de tiempo. Que instes, que animes, que prediques. Claro, digo, quizás tú dirás, bueno, yo estoy en mi trabajo y no me voy a poner a predicar la palabra de Dios en mi trabajo porque me pagan para trabajar. Es verdad, nos pagan para trabajar y haces bien. Hay que respetar, hay que ser prudentes, hay que ser sensatos. Pero en la hora del lonche puedes predicar la palabra de Dios. Si tú predicas la palabra de Dios, déjame decirte algo, el Espíritu de Dios va a agarrar esa palabra que tú estás predicando, pero asegúrate que sea la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien va a convencer al pecador. No trates tú de querer convencer al pecador, no va a funcionar. Es el Espíritu Santo que convence. Sigo leyendo y dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Sí? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Sí? Reprende. ¿Con qué? Con la palabra.
exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ¿doctrina de qué? ¿Enseñanza de qué? La enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de las verdades del Evangelio. Solamente si tú y yo predicamos las verdades del Evangelio, es como la gente que está perdida puede convertirse no a una religión más, sino convertirse a Jesucristo como su Salvador. Solamente la palabra de Dios es la única que tiene el poder para cambiar las vidas. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar las verdades del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Te das cuenta? Predicar la palabra de Dios es importantísimo. Luego verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina significa las verdades del Evangelio. Va a haber tiempo, y me temo que estamos en ese tiempo, donde cuando predicamos la palabra de Dios, a muchos no les gusta, se les hace religioso. Pero yo te invito a que regreses a la Biblia, que escudriñes las verdades del Evangelio. Y yo me acuerdo aquel tiempo donde nuestros abuelos eran personas que quizás no conocían mucho de Biblia. Muchos de ellos eran iletrados. Y me refiero a personas de antaño en general. Pero me acuerdo que había una pasión. Yo era un niño, yo veía la pasión de esos viejitos de buscar la presencia de Dios. Eran personas apasionadas por Dios. Eran personas que se sometían fielmente a la palabra. ¿Sabes? Si tú y yo nos empezamos a apartar de la palabra, empezamos a caer en error. Por eso es importante que la palabra de Dios sea nuestra guía. Por eso Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solamente la palabra de Dios es la que nos da la luz a nuestro caminar. La palabra de Dios. Verso 7, me adelanto un poquito, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, he guardado las verdades del Evangelio. Tú y yo podemos decir, si somos fieles, algún día decirle al Señor, he guardado fielmente tu palabra. O sea, no he reinventado tu Evangelio, he predicado tu Evangelio, he predicado tu Evangelio. He dicho las verdades de tu palabra. Y sabes, aquel día no vamos a tener nada de que avergonzarnos. Pero si no predicamos la palabra de Dios, pues entonces sí vamos a tener de qué avergonzarnos. Y Dios nos libre, Dios nos guarde. Yo te animo a que prediques la palabra de Dios, a que no diluyas la palabra de Dios, ya que es la única que tiene el poder para salvar y transformar vidas. Yo te animo, te exhorto, te insto a que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mucha gente me dice, tú siempre que hablas conmigo, y siempre estás hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y casi como que quieren decirme, no hay otro tema que no puedes tocar que no sea de Dios. Qué bueno que sea de Dios. Y me recuerda lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón está la palabra de Dios, vas a hablar de la palabra de Dios. Y qué bueno que digan que hablemos de la palabra de Dios y no que hablemos de otras cosas. Y yo te invito, yo te insto, te animo, te exhorto en el nombre de Jesús, con todo el amor en Cristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que exhortes. A muchos no les va a gustar cuando exhortas, pero si estás exhortando según las Escrituras, pues aunque te quieran decir que estás mal, son las Escrituras versus pensamiento humano. Y te aseguro que las Escrituras van a tener la razón. Así que yo te animo a que prediques la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.